El día de hoy vamos a profundizar en un tema muy importante para la trigonometría, las funciones seno y coseno. En el video anterior hablamos en detalle cómo se definen las funciones trigonométricas. Para ello construimos un plano cartesiano y un ángulo en posición estándar cuya medida de su ángulo es alfa, y elegimos un punto de paso con coordenadas x, y, que está a una distancia r desde el origen de coordenadas. Según la definición, el seno del ángulo alfa es igual a la ordenada entre el radiovector, es decir, y sobre r. El coseno del ángulo alfa es igual a la abscisa entre el radiovector, es decir, x sobre r, y la tangente de alfa es igual a la ordenada entre la abscisa, es decir, y sobre x. Las otras tres razones se pueden obtener a partir de estas tres primeras. En particular, para este video solamente analizaremos las dos primeras, la función seno y coseno, pero en detalle. Veamos un ejemplo. Vamos a construir un ángulo en posición estándar con una medida de 40 grados. Elegimos un punto que pase por el lado final del ángulo con coordenadas 1.38, 1.16 y que se encuentra a una distancia de 1.8 unidades desde el origen de coordenadas. Si calculamos el seno de este ángulo, sabemos que es igual a la ordenada entre el radiovector, es decir, 1.16 entre 1.80, que es igual a 0.64. Si variamos el ángulo, vemos que el valor del seno cambia, pero en cambio, si desplazamos el punto sobre el lado final del ángulo de manera que el ángulo permanezca constante, vemos que la razón también permanece constante y es igual a 0.64. Y esto mismo pasaba para las otras 5 razones, y por este motivo eran tan importantes. Además, podemos hacer que el radiovector sea igual a la unidad y considerar todos los puntos que estén a una distancia de 1 unidad desde el origen de coordenadas. Para ello, hacemos que el ángulo sea igual a 0 y hacemos variar este ángulo hasta 360 grados. Al hacer esto, los puntos que están a una distancia de 1 unidad desde el origen de coordenadas forman la circunferencia. Esta circunferencia se conoce como la circunferencia trigonométrica y es muy importante para nuestro estudio de las funciones trigonométricas. Ahora, consideremos un ángulo cuya medida es de 50 grados. Y calculemos el coseno de este ángulo, que es igual a su abscisa entre su radiovector, es decir, 0.64 entre 1, que es igual a 0.64. Podemos darnos cuenta de algo muy interesante. Al hacer que el radiovector sea igual a la unidad, vemos que el valor del coseno coincide con la primera componente y el seno coincide con la segunda componente del punto. De esta manera, al variar el ángulo podemos ver el comportamiento del seno y coseno en la circunferencia trigonométrica. Pero antes de hablar de las funciones seno y coseno, hablemos acerca de qué es un radián. Para ello vamos a dibujar una circunferencia de radio r y luego vamos a construir un arco de circunferencia de tal manera que la longitud de este arco coincida con la longitud del radio de nuestra circunferencia. Al hacer esto, vemos que se ha formado un ángulo. Diremos que este ángulo mide un radián. Es decir, un radián es la medida del ángulo que se forma cuando la longitud del arco de circunferencia coincide con su radio. Por lo tanto, el radián es una unidad para medir ángulos y que utilizaremos a la hora de hablar de funciones trigonométricas. Ahora vamos a dibujar otro arco de circunferencia que mida lo mismo que el radio r. Por lo tanto, aquí también tenemos un ángulo que mide un radián. Y nuevamente dibujemos otro arco de circunferencia que tenga la misma longitud que el radio r. Y al hacer esto, el ángulo que se ha formado es un radián nuevamente. Ahora trazamos el diámetro de la circunferencia y trazamos un pequeño arco que genera un ángulo que es menor a un radián. Por otro lado, sabemos que la medida del ángulo formado por los dos radios que están sobre el diámetro es de 180 grados hexagesimales. Lo que va a pasar aquí es algo súper interesante, y es que el ángulo de 180 grados es equivalente a un radián más un radián más un radián más un ángulo muy pequeñito que también está medido en radianes. De hecho, se cumplirá algo interesante, que 180 grados sexagesimales equivale a 3.14 radianes. Y dado que 3.14 puntos suspensivos es el número pi, podemos decir que 180 grados sexagesimales equivale a pi radianes. Y a partir de esta equivalencia podemos encontrar otras equivalencias importantes. Veamos.
Sabemos que 180 grados sexagesimales equivale a pi radianes, que es aproximadamente igual a 3.14 radianes. Recuerda que pi es un número irracional que posee infinitos decimales. El ángulo de 90 grados sexagesimales es la mitad de 180 grados, por lo tanto sería pi entre 2 radianes o pi medios radianes, que es aproximadamente igual a 1.57 radianes. El ángulo de 45 grados es la mitad de 90 grados, por lo tanto será pi cuartos radianes, que es aproximadamente 0.785 radianes. El ángulo de 270 grados es el triple del ángulo de 90 grados, es decir, 3 pi medios radianes, que es aproximadamente 4.712 radianes. Y el ángulo de 360 grados es el doble del ángulo de 180 grados, es decir, 2 pi radianes, que aproximadamente es igual a 6.28 radianes. Utilizando el factor de conversión con la equivalencia de que 180 grados equivale a pi radianes, podemos expresar cualquier ángulo de grados sexagesimales a radianes. De aquí en adelante trabajaremos usando solamente radianes. Y empecemos construyendo la gráfica de la función seno. Para ello construimos el plano cartesiano y dibujamos un ángulo en posición estándar cuya medida es de 0.785 radianes, que equivale a 45 grados sexagesimales. Elegimos un punto que está a una distancia de 1 unidad y cuyas coordenadas son 0.71, 0.71. Sabemos que al hacer que el radiovector sea igual a una unidad, la abscisa es igual al coseno y la ordenada es igual al seno. Geométricamente podemos visualizar al seno como la línea roja vertical y que vamos a trasladar de manera paralela al eje Y. Ahora vamos a construir otro plano cartesiano, donde el eje horizontal representará el valor del ángulo medido en radianes y el eje vertical representa el valor del seno. Empecemos con el ángulo de 0 radianes. Para este ángulo, el seno de 0 radianes es igual a la ordenada entre el radiovector, es decir, 0 entre 1, que es igual a 0. Luego variamos el ángulo desde 0 radianes hasta pi medios radianes, y vamos graficando como puntos los valores del ángulo y del seno en este plano cartesiano. Podemos ver cómo el valor del seno incrementa su valor desde 0 hasta 1. Luego variamos el ángulo desde pi medios radianes hasta pi radianes y vemos cómo el valor del seno comienza a disminuir desde 1 hasta el valor de 0. Luego variamos el ángulo desde pi radianes hasta 3 pi medios radianes y vemos cómo el valor del seno disminuye desde el valor de 0 hasta el valor de menos 1. Y finalmente variamos el ángulo desde 3 pi medios radianes hasta 2 pi radianes y vemos cómo el valor del seno incrementa su valor desde menos 1 hasta el valor de 0. De hecho, podemos seguir incrementando el valor del ángulo y podemos ver cómo la gráfica se volverá a repetir de manera periódica. Y además, podemos extenderlo también para ángulos negativos. Por ejemplo, empecemos con el seno de menos 2 pi radianes, que es aproximadamente menos 6.28 radianes. El seno de este ángulo es igual a 0. Variamos el ángulo desde menos 2 pi hasta 6 veces pi y obtenemos la siguiente gráfica característica del seno. Y es importante que el ángulo se mida en radianes para que el seno se considere una función real de variable real. Para este caso, su regla de correspondencia será igual a f de x es igual a seno de x. Podemos ver que la gráfica de la función seno es periódica. Esto significa que cada cierto valor del ángulo, la gráfica se repite nuevamente. Por ejemplo, vamos a trazar dos líneas punteadas en x igual a 0 y en x igual a 2 pi radianes. Y vamos a resaltar esta parte de la gráfica de la función con el color amarillo. Si realizamos un desplazamiento de 2pi, podemos ver cómo la gráfica coincide. Y si desplazamos nuevamente 2pi, la gráfica coincide otra vez. Es decir, la gráfica de la función seno se repite cada 2 pi radianes. A esto se le conoce como periodo. Para este caso, el periodo de la función seno es de 2 veces pi. Y por otro lado, veamos cuál es el dominio de esta función.
Como sabemos, el dominio de una función es el conjunto de valores que puede tomar la variable independiente x. Para el caso de la función seno, no existe ninguna restricción para los valores que puede tomar x. Por lo tanto, x puede tomar valores desde menos infinito hasta infinito, es decir, el dominio de esta función es el conjunto de todos los números reales. Y ahora veamos cuál es el rango de la función. Recordemos que el rango de la función es el conjunto de valores que puede tomar la variable dependiente, es decir, los valores de salida de la función o las y. Veamos qué sucede en la gráfica si volvemos a x igual a 0 y variamos hasta x igual a 2pi radianes. Podemos ver que los valores de salida de la función oscilan entre -1 y 1. Por lo tanto, el rango de esta función es el intervalo cerrado que va desde -1 hasta 1. Y de aquí podemos deducir lo siguiente: el valor mínimo que toma el seno es -1 y el valor máximo que toma el seno es igual a 1. Y ahora veamos cómo es la gráfica para el coseno. Para ello construimos el plano cartesiano y dibujamos un ángulo en posición estándar cuya medida es de 0.785 radianes, que equivale a 45 grados hexagesimales. Elegimos un punto que está a una distancia de 1 unidad y cuyas coordenadas son 0.71,0.71. Podemos visualizar al coseno como la línea roja horizontal que vamos a trasladar de manera paralela al eje X. Ahora vamos a construir otro plano cartesiano, donde el eje horizontal representará el valor del ángulo medido en radianes y el eje vertical el valor del coseno. Muy bien, empecemos con el ángulo de 0 radianes. Para este ángulo, el coseno de 0 radianes es igual a la abscisa entre el radiovector, es decir, 1 entre 1, que es igual a 1. Luego variamos el ángulo desde 0 radianes hasta pi medios radianes y vamos graficando como puntos los valores del ángulo y del coseno en este plano cartesiano. Podemos ver cómo el valor del coseno disminuye desde 1 hasta 0. Luego variamos el ángulo desde pi medios radianes hasta pi y vemos cómo el valor del coseno continúa disminuyendo desde 0 hasta -1. Luego variamos el ángulo desde pi radianes hasta 3 pi medios radianes y vemos cómo el valor del coseno se incrementa desde el valor de -1 hasta el valor de 0. Y finalmente variamos el ángulo desde 3 pi medios radianes hasta 2 veces pi radianes y vemos cómo el valor del coseno incrementa su valor desde 0 hasta 1. Si continuamos incrementando el valor del ángulo, vemos cómo la gráfica del coseno volverá a repetirse, es decir, el coseno también posee un comportamiento periódico. Grafiquemos el coseno desde -2 pi radianes hasta 6 pi radianes. El coseno de -2 pi radianes es igual a 1. Al variar el ángulo hasta 6 pi radianes, obtenemos la gráfica característica del coseno. Podemos expresar la regla de correspondencia de esta función como f de x es igual a coseno de x, y nuevamente podemos ver que la función coseno también se repite cada 2 pi radianes, es decir, el periodo de esta función es 2 pi radianes. Por otro lado, el dominio de esta función es el conjunto de valores que puede tomar la variable x, y dado que no existe ninguna restricción, x puede tomar todos los números reales. Por lo tanto, el dominio de esta función es el conjunto de todos los números reales. Para el rango, regresemos al ángulo de 0 radianes y variamos este ángulo hasta 2 pi radianes. Podemos ver nuevamente que el valor del coseno varía entre -1 y 1. Por lo tanto, el rango de esta función es el intervalo cerrado que va desde -1 hasta 1. Y ahora juguemos un poco con la función seno y su gráfica. Empecemos graficando la función f de x es igual a seno de x, cuya gráfica vemos aquí. ¿Qué sucedería si multiplicamos esta función por 2? Es decir, ahora tenemos otra función cuya regla es f de x es igual a 2 veces seno de x. Recordemos que la función seno de x tenía como mínimo a -1 y como máximo a 1. Si ahora estamos multiplicando a todos los valores del seno de x por 2, todos los valores se duplicarán, es decir, ahora el mínimo de la función sería -2 y el máximo de la función sería 2, tal como podemos ver aquí en la animación. Y si f de x es igual a 3 seno de x, todos los valores del seno de x ahora se triplican y la gráfica se verá de la siguiente manera. Muy bien, regresemos a la función seno de x. ¿Qué sucede si multiplicamos a esta función por -1? En este caso, el valor mínimo de -1 pasará a ser 1,
y el valor máximo de 1 pasará a ser mínimo, es decir, -1. Con los demás valores pasará algo similar, y por ello la gráfica se verá de esta manera. De manera general podemos expresar la función como f de x es igual a multiplicado por seno de x, donde a es un número real. Para este caso el valor de a es igual a 1, y tenemos a la función f de x es igual a seno de x. Podemos incrementar el valor de a desde 1 hasta 3, o también disminuir el valor de a hasta -3 y ver qué sucede con la gráfica del seno de x. Ahora veamos qué sucede si multiplicamos a la variable x por un número omega, y tenemos a la función f de x es igual a seno de omega por x. Si omega es igual a 1, tenemos a la función f de x es igual a seno de x. Miremos qué sucede si incrementamos el valor de omega desde 1 hasta 4. Podemos ver que el periodo de la función ha disminuido, y ahora el periodo es de solamente pi medios radianes. Y por otro lado, si el valor de omega está comprendido entre 0 y 1, veremos cómo el periodo de la función se incrementa. Y finalmente veamos qué sucede si sumamos un número phi al valor de x, es decir, tenemos a la función f de x es igual a seno de x más phi. Si hacemos que phi sea igual a 0, tenemos la gráfica de f de x es igual a seno de x. Si incrementamos el valor de phi, vemos que la gráfica se desplaza hacia la izquierda, y si disminuimos el valor de phi, vemos que la gráfica se desplaza hacia la derecha. De manera general podemos expresar la función seno como f de x es igual a multiplicado por seno de omega por x más phi. Si variamos a, modificamos la amplitud de la gráfica. Si modificamos omega, modificamos el periodo de la función. Y si modificamos a phi, la gráfica se desplaza horizontalmente. Y para el caso del coseno, la regla de correspondencia es f de x es igual a multiplicado por el coseno de omega x más phi, y de la misma manera, si modificamos el valor de a, cambiamos la amplitud de la gráfica. Si modificamos omega, cambiamos el periodo de la función, y finalmente, si modificamos a phi, desplazamos la gráfica horizontalmente. Y como hemos visto, las funciones seno y coseno tienen un comportamiento muy interesante y que nos servirá para representar muchos fenómenos que también sean periódicos, como la oscilación de un péndulo, el movimiento armónico y más. Es fascinante ver todo el potencial que tienen estas dos funciones y cómo nos ayudan a modelar muchos fenómenos naturales.